para otro estudio de la palabra del Señor y abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13, y vamos a leer con atención nada más el versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Primero les voy a decir qué está pasando aquí, dónde nos encontramos, en qué parte de la historia, cuál es el contexto. Jesús está con los 12 discípulos y van a comer lo que se conoce como la última cena. Ahí están en la última cena, ya son los últimos momentos de nuestro Señor antes de ser apresado, antes de que lo capture Judas. Y fíjense, en los otros evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, se nos habla entre 10 y 25 versículos de lo que pasó en la cena, pero Juan nos dedica 5 capítulos, hermanos. El capítulo 13, todo completo, 14, 15, 16 y 17, ahí termina con la oración de Jesús. Muchos de los versículos que nosotros conocemos fueron dichos durante esta cena, fueron dichos durante este tiempo. Por ejemplo, Juan 14:6, que todos no lo sabemos, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo como una respuesta a una pregunta que le hizo Tomás. Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas y no sabemos el camino. Luego Felipe, por ejemplo, le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿se acuerdan? Y Jesús le dice: hace tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y aún no me conoces. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el capítulo 15, en esta misma cena, es cuando les dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y les dice también: en el mundo tendréis aflicción, que decíamos ahorita en la alabanza, pero confiad que yo he vencido al mundo. Todos estos versos los dice durante esos capítulos. Yo les dejo de tarea, hermanos, que lean como un solo bloque, como una sola escena, el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Bueno, dice: antes de la fiesta de la Pascua. Primera pregunta: ¿qué era lo que los judíos celebraban en la Pascua, hermanos? ¿Alguien que me diga? La salida de Egipto. La salida de Egipto era lo que ellos celebraban durante la Pascua. 1500 años, hermanos, aproximadamente, para que más o menos se vayan dando una idea. Jesús está con sus discípulos, está a punto de comer la última cena, a punto de ser traicionado, de ser crucificado. Pero alrededor de 1500 años antes, el pueblo de Israel estaba, ¿dónde? En Egipto. En Egipto. ¿Cómo habían llegado ahí a Egipto? ¿Se acuerdan de la historia de José? Sus hermanos lo vendieron. José termina en Egipto, siendo el segundo después del faraón. Luego viene un hambre a la tierra de Canaán, y resulta que los hermanos de José terminan yendo a buscar a José. José les dice que él es, que ellos lo vendieron, los perdona, los alimenta y reciben la salvación por medio de José. José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se quedan ahí en Egipto, pasa el tiempo, muere Faraón, y luego resulta que se levanta otro faraón que no conocía a José. Y se enoja con el pueblo, manda a las parteras que maten a los niños. ¿Se acuerdan? Es cuando ponen a Moisés ahí en la canasta, se va por el río, lo agarra la hija de Faraón, todo eso que ya conocemos. Al cierto tiempo, hermanos, Dios levanta a Moisés, cuando Moisés ya está grande, y lo envía con Faraón y dice: ¿sabes qué? Llegó la hora de liberar a mi pueblo. Mi pueblo ha clamado, mi pueblo ha sufrido, mi pueblo ha sido oprimido y ha esclavizado durante mucho tiempo. Dile al Faraón que digo yo que los deje ir. Pero antes de mandarlo le dice Dios a Moisés, dice: pero yo sé que no te va a dejar ir. Y para que lo deje ir, hermanos, es necesario
que Dios envíe antes, alguien que me diga, Las plagas. las 10 plagas. ¿Alguien me puede decir una de las 10 plagas? La muerte de los primogénitos. Uno tiene punto claris. ¿Alguien más, ya que no sea ella? El agua la convierte en sangre, punto para el hermano. Las ranas también, punto para mi suegro. ¿Alguien más? Los piojos, ¿alguien más? La oscuridad, 3 días de oscuridad. El granizo. Las úlceras que vinieron sobre el ganado, ¿se acuerdan? Pero la última fue la que dijo Claris, la muerte de los primogénitos. ¿En qué consistía esa última, hermanos? Con esa es con la que ya el faraón los iba a dejar ir. Con los otros decía sí, y luego no, y luego sí, y luego no. Pero Dios dice, viene la última, viene la muerte de los primogénitos. Dios iba a pasar, hermanos, e iba a herir a todos los primogénitos de los egipcios, hasta los de los animales. Y si quieren buscarme por mientras, Éxodo capítulo 12, versículo 12. Y les dice, miren, van a morir todos los primogénitos, incluso pueden morir los primogénitos de Israel, pero para que no mueran les voy a decir cómo le hagan. ¿Alguien se acuerda cómo le tenían que hacer? Poner sangre en Los dindeles. Ajá, tenían que sacrificar un cordero, se lo iban a comer, y la sangre de ese cordero le iban a poner en los dindeles, en los postes de las puertas. Y cuando Dios pasara con la última plaga hiriendo a los primogénitos, iba a ver la sangre y no los iba a tocar. Dice Éxodo 12:12, ¿sí lo hallaron, hermanos? Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Por qué dice esto que todos los dioses? Porque Dios atacó a todo lo que Egipto consideraba dioses, incluyendo el río Nilo, que lo convirtió en sangre, incluyendo el sol, que lo convirtió en tinieblas, incluyendo a las ranas, que los llenó de ranas, y así fue juzgando a todos los dioses que tenía Egipto. Dice 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día, fíjense bien con esto, hermanos, os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ellos tenían, hermanos, que recordar cada año lo que Dios había hecho. Y lo tenían que recordar como sacrificando un cordero como el que habían sacrificado ese día. Ahora, esto no se debía hacer cualquier día, hermanos. Se tenía que hacer el mismo día exactamente que se había hecho la primera vez. ¿Alguien se acuerda cuándo fue el día? 14 de Nisan. Fue el 14 de Nisan. La Biblia dice también 14 de Abib. Abib era el nombre original del primer mes del calendario de los judíos. Es la primavera, hermano, está entre marzo y abril. Pero le pusieron Nisan porque fue un nombre después que se le puso en los tiempos de Babilonia. Por eso se le cambió el nombre. Pero Abib o Nisan es lo mismo. El día 14, hermanos, de cada año tenía que ser sacrificado ese cordero y tenía que ser recordado ese evento. Esto lo hicieron, hermanos, al año siguiente que salieron de Egipto, y lo hicieron después, y después 100 años, 200, 300, 500, 1000, más o menos 1500 años después. Habiéndolo celebrado 1500 veces, vez tras vez tras vez, dejando un recordatorio de lo que había pasado, resulta que llegan a los tiempos de Jesús. Y el pueblo de Israel no sabía que lo que había pasado esa noche había sido un símbolo, una sombra, una figura de lo que iba a pasar con Jesús. El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a este mundo, iba a ser sacrificado y su sangre iba a ser derramada. Ahora,
Jesús iba a ser sacrificado no para sacarnos de la esclavitud de la tierra de Egipto, como pasó en los tiempos de Moisés, sino que Jesús nos libera ¿de qué cosa, hermanos? De la esclavitud ¿de qué? Del pecado. Fíjense bien. Dios los sacó en ese tiempo ¿de dónde? De Egipto, de donde estaban esclavos del pecado. Ahora Dios nos saca ¿de dónde? Del mundo, hermanos. El mundo es Egipto, nosotros estábamos ahí, celebrábamos el Halloween, celebrábamos el Chantolo, hacíamos todo lo que hacían los demás. Nos sacó de ahí, nos sacó de los brujos, nos sacó de la Virgen de Guadalupe, nos sacó de Egipto. Seguimos aquí, pero ya no somos de aquí. Y al mismo tiempo que nos sacó del mundo, hermanos, hablando espiritualmente, porque seguimos aquí adentro, al mismo tiempo nos libertó de la esclavitud del pecado. Por eso cuando alguien dice, no, yo soy cristiano y sigue metido en el pecado, pues eso no se puede, hermanos, porque no ha sido libertado todavía del pecado. Ahora, por eso dice Juan, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Fíjense bien, hermanos. Ese día que Jesús fue entregado, ese día que Jesús fue muerto y derramó su sangre, ¿qué día creen que era? El 14 de Nisan. El 14 de Nisan. Justo el día que tenía que ser, hermanos. Se fue representando a Jesús con el Cordero año tras año, tras año, tras año, hasta que llegó el verdadero Cordero con el verdadero propósito, pero tuvo que ser muerto el mismo día. Jesús sabía, mientras estaba comiendo con los discípulos, que al otro día ya era 14 de Abril, 14 de Nisan. Y no era cualquier 14 de Abril o 14 de Nisan, porque acuérdense que desde que Jesús era niño, cada año subía él, como marcaba la ley de Moisés. Acuérdense que Jesús cumplió la ley a la perfección. Los israelitas debían subir cada año a Jerusalén. Todo el pueblo donde estuvieran se iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y Jesús, acuérdense que durante los evangelios va caminando con sus discípulos, y aquí cuando está cenando, ¿dónde está, hermanos? Ya está ahí en Jerusalén. Ya llegó ahí para celebrar la Pascua. Entonces, desde que Jesús estaba niño, cada año subía él a celebrar la Pascua. ¿Se acuerdan en Lucas 2:41, donde se nos narra que un día subió cuando Jesús tenía 12 años? ¿Se acuerdan? Y Jesús se queda ahí en el templo, José y María no se dan cuenta, se regresan con la peregrinación, ya cuando terminó la Pascua, se dan cuenta que Jesús no está, lo empiezan a buscar entre los familiares, se regresan y ven que Jesús está sentado en el templo, platicando con los doctores de la ley. Bueno, ese día era Pascua. Pero Jesús no iba a morir en cualquier Pascua, hermanos. Tenía que ser una específica, y es precisamente esta que va a ser al otro día de la cena. Y Jesús sabe que es esa. Muchas veces, durante el ministerio de Jesús, los fariseos, los judíos, lo quisieron matar. Dice en Juan 7:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué, hermanos? ¿Alguien se acuerda? Porque aún no había llegado su hora. Dios determinó un tiempo en el que se iban a hacer las cosas, y antes de ese tiempo no podían darle muerte a Jesús, porque Dios había determinado un tiempo. Y eso es bien bonito, hermanos, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha prefijado un tiempo para que sean las cosas. Él sabe en qué momento vamos a abrir los ojos, vamos a despertar con el evangelio, vamos a recibir alguna cosa que le hayamos pedido. Él sabe, y Él tiene sus tiempos establecidos, hermanos. Dice Juan 8:20, estas cosas habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Juan repite varias veces esto, hermanos, durante el evangelio. Y fíjense, todos los seres humanos, cuando nacemos,
tenemos una cosa segura. ¿Se acuerdan cuál es, hermanos? La muerte. La muerte, lo único que tenemos seguro. Lo que no sabemos es cuándo. Eso es lo único que no sabemos, pero sí vamos a morir, no sabemos cuándo. Fíjense, el 1 de octubre del año pasado, ahí en Ciudad Madero, Tamaulipas, no sé si vieron la noticia o si se acuerden que se derrumbó una iglesia. ¿Se acuerdan? Estaban ahí, no sé si estaban haciendo bautizos o si era boda, no me acuerdo ahorita. Pero había bastante gente y el techo se desplomó y murieron varias personas. Sí. Ellos sabían, hermanos, que iban a morir ahí. Ellos no sabían. Yo les pregunto, ¿Dios sabía que iban a morir ahí? Sí. Dios sí sabía que ese día iban a morir, pero ellos no sabían, hermanos. Dios sabe cuándo vamos a morir nosotros, pero nosotros no sabemos, y por eso es importante, en primer lugar, ponernos a cuentas con Dios. Porque imagínense, ese día estaban ahí, el bautismo, pensaban que iban a ir a la fiesta, ya estaba lista la barbacoa y toda la música, y se cayó el techo y se convirtió en funeral, hermanos. ¿Sí? ¿Quién se imaginaba? Estaban pensando en la fiesta, estaban pensando en la cerveza, estaban pensando en el baile, y se fueron. Y así nosotros, hermanos, a veces estamos pensando, no, que esto, no, que el otro, tenemos planes a futuro, y dice Santiago, hay de ustedes que dicen, el año que viene voy a hacer esto y aquello, y voy a traficar y voy a ganar dinero, porque no saben qué es su vida, no saben qué va a ser el día de mañana. La vida es como neblina que un día es, y al otro día se desvanece, hermanos. Ahora, Jesús sí sabía qué día iba a morir. ¿Se imaginan ustedes si supieran exactamente la hora y el día que van a morir? Nos morimos antes, como dicen mis suegros, de miedo, de nervios, estaríamos todos locos, sabiendo que ya nos vamos a morir. Bueno, Jesús sabía que ya iba a morir. No lo agarraron de repente, no fue, ay, me traicionó Judas, se me salió de las manos, y el padre dice, híjola, todavía no era hora. No, era el día, era la hora. Jesús lo sabía. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Al principio del Evangelio de Juan, ¿se acuerdan todos que Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios? Ya desde el principio ya estaba Jesús con el Padre, hermanos. Pero luego dice el verso 14, y aquel Verbo, ¿se acuerdan? Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, la hora había llegado de que Jesús se fuera de este mundo y regresara otra vez. Dice Juan 17:1, hermanos, cuando Jesús está orando al final de la cena, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fíjense lo que dice el verso 4. Estoy en 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjense bien, Jesús sabe que ya llegó la hora, sabe que vino a morir, sabe que llegó la hora de morir, sabe que va a regresar al Padre y empieza a orar y le dice, Padre, acuérdate la gloria que yo tenía contigo en el principio, ya acabé lo que me dijiste que hiciera aquí, ya me voy, glorifícame, Señora, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Imagínense lo que está pensando Jesús, hermanos. Ahora, ¿por qué Jesús, siendo Dios, siendo sin pecado, siendo sin mancha, siendo sin culpa, siendo rey en el cielo, estando en un trono, por qué vino, hermanos, sabiendo que a su tiempo iba a morir como el peor de los pecadores? Por amor. Jesús vino, hermanos, ojo con eso,
porque es el corazón del mensaje de hoy, Jesús vino por amor. Él está ahí arriba, está como Dios, está como Rey. Él creó todas las cosas por Él subsisten, pero nos amó tanto, hermanos, que vino a morir por nosotros. Fíjense, dice el verso 1 ahí que leímos, estoy en el capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjense bien, porque ahí quiero que veamos dos cosas muy importantes, hermanos. Número 1, cuando uno lee como había amado, ¿qué dice, hermanos? Como había amado ¿a quiénes? A los suyos. Cuando uno lee ese versículo, ¿uno quién piensa que son los suyos? Los apóstoles. Los apóstoles. Uno dice, está hablando de los apóstoles. Qué bonito, mira, Jesús los amaba mucho, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Pero resulta que sí se está refiriendo en parte y en primer lugar a los discípulos. Pero al mismo tiempo, hermanos, los suyos que estaban en el mundo no eran solamente los 11 discípulos. Y digo los 11 porque sabemos que Judas no era de los suyos. Los suyos, hermanos, fíjense bien, son todos aquellos por los que Jesús vino a morir. Todos los que iban a creer y todos los que iban a ser, salvos por Él. Fíjense bien. El Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. El Padre tiene un libro, el libro de la vida, donde están escritos los nombres de los que van a ser salvos. Y Jesús, cuando dice que amó a los suyos que estaban en el mundo, se está refiriendo no nada más a los discípulos, sino a todos aquellos que estaban en ese libro, todos aquellos que iban a creer. Y dentro de todos esos a los que Jesús amó, estamos nosotros. Amén. Dice Juan 17:2, fíjense ahí mismo. Juan 17:2, en la oración de Jesús. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, ¿a quién, hermanos? ¿Se estará refiriendo nomás a los apóstoles? No. ¿A quién le va a dar Jesucristo vida cuando venga la segunda vez? A todos los que el Padre le dio. A esos son a los que se refiere Juan cuando dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Se está refiriendo, hermanos, a nosotros. Si tú eres un creyente verdadero, alguien que creyó en Jesús, alguien que nació de nuevo, alguien que abandonó el pecado, que ya no vive en la carne y que salió del mundo, aunque seguimos aquí en el mundo, pero ya no somos de aquí, tú eres uno de esos suyos. Somos suyos, hermanos, porque Él pagó un precio por nosotros. Fíjense, búsquenme 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí donde estamos. Luego siguen los Hechos, Romanos, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Fíjense bien quiénes son los suyos. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido, dice el 20, comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién, dice, hermanos? De Dios. Nosotros, si somos creyentes verdaderos, nosotros somos suyos. No es que somos miembros de aquel lugar, no es que somos de tal denominación, no, le pertenecemos a Él.
Y Él nos amó, dice, de tal manera a los que estábamos en el mundo. Fíjense otra vez, ahí les voy a leer. Dice, amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué significará eso de que los amó hasta el fin? Si lo leemos así nada más, hermanos, por encimita, se entiende así. Y como Jesús había amado a sus discípulos con los que estuvo, los amó hasta el último día. Eso es lo que entendemos, ¿verdad? Los amó hasta el fin. ¿Por qué? Porque ya lo van a crucificar, ya lo van a matar. Entonces dice, Él los amó hasta el último día. Pero eso no es lo que quiere decir el texto, hermanos. Cuando dice que Jesús los amó hasta el fin, no significa hasta el fin de su vida. Otras versiones dicen, los amó hasta lo sumo, los amó hasta el extremo. Y otra versión dice, les mostró toda la plenitud de su amor. ¿Cómo les mostró toda la plenitud de su amor, hermanos? Por el contexto inmediato podemos llegar a pensar que se los demostró lavándole los pies. ¿Verdad que sí? Dice, como amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y luego dice que se levantó y tomó una toalla y los lavó. Y uno dice, pues es que los quería mucho, mira, les está lavando los pies. No, hermanos. Lavar los pies fue un símbolo, y lo vamos a ver en otro estudio a detalle, de lo que en realidad Jesús les estaba demostrando. Fíjense, Juan 15:13, búsquenme adelantito Juan 15:13. ¿Cuál es la máxima manifestación de amor que está a punto de demostrarles Jesús? Juan 15:13, ahí está la respuesta. Nadie tiene mayor amor que este. Ajá. Que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este. Acuérdense el texto ahorita de Juan 13, dice, los amó hasta el extremo, con el amor más grande que se puede amar. Y uno dice, ¿será lavándole los pies? Luego la misma Biblia dice, no, y Jesús te explica, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La máxima demostración, hermanos, de amor que Jesús hizo por los suyos que estaban en el mundo, incluidos los discípulos y nosotros, es lo que estaba a punto de hacer en la cruz por ellos y por nosotros. Mientras Él estaba en esa cruz, colgado, crucificado, desfigurado, desangrándose, nos estaba gritando, hermanos, desde esa cruz, los amo. Miren la demostración más grande de amor que voy a hacer por ustedes. Ahorita los chavos creen, hermanos, ya viene el 14 de febrero, que pueden comprar una lonota y ponerla en un puente y dicen, mira cómo te amo. Con esta lonota que mandé imprimir, que va a pasar el autobús ahí y dice, te amo. Te compré 50 flores. Te compré un mono de 2 metros y les dan unos monotes que no pueden ni con ellas las muchachas. Te estoy demostrando cuánto te amo. Es una expresión grandiosa de amor. Jesús, hermanos, en la cruz del Calvario nos está diciendo, desfigurado, desangrado, atravesado de sus pies y de sus manos, quiero que se lo imaginen, y con los brazos abiertos te está gritando a ti, te amo, y estoy haciendo la máxima expresión de amor que puedo hacer por ti. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y al mismo tiempo, hermanos, el Padre, mientras vemos la cruz y a Jesús ahí, el Padre en el cielo nos está gritando, los amo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para librarnos, hermanos,
del infierno y de la justa ira de Dios, Jesús está a punto de manifestar la mayor expresión de amor que alguien puede dar. Fíjense bien lo que les voy a decir. Jesús, y no les voy a decir los ha, les voy a decir te ha, para que lo tomen personal. Jesús te ha amado con un amor tan grande como nadie te ha amado y nadie te va a amar jamás. Jamás, mientras estés en este mundo. No vas a recibir una mayor demostración de nadie de un amor tan grande como el de Jesús. No hay nada, hermanos, que pueda darnos más fuerza en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, que entender el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Porque oímos que nos ama, creemos que nos ama, pero no lo entendemos, hermanos. En Efesios 3:16, Pablo está orando por los efesios, y fíjense lo que les dice: para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces. Fíjense bien, hermanos, lo que quería el apóstol Pablo y lo que quiere Dios y lo que quiere el Espíritu Santo que inspiró al Pablo: que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, ¿qué dice, hermano? El amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Si nosotros, hermanos, profundizamos y logramos entender el amor de Cristo que tuvo por nosotros, vamos a tener toda la plenitud de Dios, vamos a ser fortalecidos en el hombre interior, porque nos vamos a sentir amados. Cuando una persona pasa por la depresión, esa persona siente que nadie lo quiere. Y ahí está la canción esa del gusanito: nadie me quiere, a nadie le importo. ¿Por qué? Porque no entendemos cómo nos ama Dios, hermanos. Miren, ustedes, los varones, pueden tener una esposa, una buena esposa, que los ame, que de veras los ame, que los cuide, que los atienda. Pero por más que los ame, hermano, nunca su esposa los va a amar con el amor que Dios nos amó. Las mujeres pueden tener un hombre que les ayude, que las quiera, que las ame, que les lleve flores, que les haga todas las demostraciones de amor posibles. Nunca, hermanos, las va a llegar a amar un hombre con el amor que los amó Jesús. Puedes tener los mejores papás del mundo, y aún así el amor de esos padres no se va a comparar con el amor que Jesús tiene por ti. Puedes tener un hijo, una hija muy amorosos, que te quieran, que te busquen, que te hablen, que te frecuenten. Nunca se va a comparar el amor de esa hija con el amor que Jesús tiene por ti. Nadie te va a amar con un amor más grande que el que Jesús te demostró en la cruz. No existe un amor más grande, más puro, más sincero y más desinteresado que el amor de Dios, hermanos, hacia nosotros. Por eso Jesús, allá en Mateo 10, les dijo: el que ame más a su padre, o más a su madre, o más a su mujer, o más a sus hijos, o más a sus hermanos que a mí, ¿qué les dijo? No es digno de mí. ¿Por qué, hermanos?
Porque el que cambia a Jesús por su esposa, por su esposo, a Jesús por sus hijos, a Jesús por sus nietos, a Jesús por sus padres, a Jesús por sus hermanos, a Jesús por quien quieras, es porque no ha entendido el amor de Dios, hermanos, que supera por mucho lo que cualquiera de tu esposa, esposo, amigos, familiares, vecinos te van a amar en toda tu vida. Júntalos. Nunca te van a amar como te amó Jesús. Por eso Jesús dice, no vas al culto que porque tu esposa es católica, no eres digno de mí. No vas al culto que porque tu esposo no quiere y se va a enojar, no eres digno de mí. No vas al culto que porque tus hijos se avergüenzan, no eres digno de mí. No entiendes lo que yo te he amado. Nunca se va a comparar el amor de Jesús con el amor de nadie, hermanos. Ahora, puede haber quienes nos amen mientras nosotros seamos buenas personas con ellos. ¿Verdad que sí? Si nos portamos bien con la esposa, si ayudamos en la casa, si ayudamos ahí con los niños y si la sacamos a comer y pues va a andar enamorada, hermanos. Pero si no, si somos ásperos con ellas, si no las ayudamos, si no le ayudamos con los niños, si nunca la sacamos a comer, ella nos va a amar así con un grande amor, ¿verdad que no? No, a nuestros hijos, y rápido, dijo la hermana. Si nuestros hijos, hermanos, les damos, mi hijo quiere el celular, quiere ver la tele, sí, quieren ir a ver una película, órale, hijo, quieres un regalo de Navidad, ay papá, eres el mejor. Si no le das nada, si no le das regalos, si no le prestas la tele, ¿qué te dicen los niños? Que eso es malo, eres el peor papá, te odio. Entonces fíjense bien, hermanos, podemos llegar a recibir amor grande en esta vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra esposa, si nosotros los estamos amando también. Aquí la cuestión es que Jesús nos amó, hermanos, con ese grande amor que nadie nos va a amar jamás, siendo nosotros pecadores. Aborreciéndolo, hermano. Haga cuenta que tiene un esposo que la aborrece y usted da su vida y muere por él. Así nos amó Jesús. Aborreciéndolo, hermanos. Yo cuando me iba mal, iba a que me barrieran los brujos. Iba y le pedía a la Virgen de Guadalupe. Era un desprecio, hermanos, hacia Dios, hacia su palabra. Era idólatra, era maldiciente, era de todo, hermanos, lo que se pueden imaginar. Y así Jesús me amó y estuvo dispuesto a venir, a morir y demostrarme el más grande amor, que uno ponga su vida por sus amigos, siendo yo su enemigo. Dice Romanos 5:6, hermano, no lo busquen, yo se los leo. Porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno muriera por el bueno. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos, aborreciéndolo, no queríamos saber nada de él, éramos sus enemigos, hacíamos todo lo que le desagradaba y él se para de su trono y viene a este mundo, vive una vida perfecta y cuando está en la última cena, sabiendo que ya viene Judas, sabiendo que ya lo van a entregar, sabiendo que lo van a crucificar y que se va a desangrar desfigurado, semidesnudo ahí, ¿sabes en quién está pensando? En ti.
sabiendo, dice, antes de la Pascua, antes de ser sacrificado, antes de cumplir ese símbolo que se había venido repitiendo durante 1500 años, sabiendo que su hora había llegado, ya iba a morir para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, porque por nosotros vino, los amó hasta el fin. Es decir, estuvo dispuesto a darles la mayor manifestación de amor que nos podía dar. Estuvo dispuesto. Y después de eso, hermanos, hay cristianos que piensan que porque les pasó tal o cual cosa, Jesús no los ama. No, es que me corrieron del trabajo. Es que Jesús no me ama. Están muy bajas las ventas. Pues yo creo que a mí Dios no me ama. Quería hacer un negocio y no me salió. Pues Dios no me amas. Cristo nos ha amado, hermanos, desde antes de que naciéramos. Y nos amó hasta el extremo, dando su vida, su sangre, derramándola para el perdón de tus pecados, para que tú fueras libre de la esclavitud del pecado. Eres suyo y te amó. Fíjense, búsquenme Juan capítulo 10, versículo 14, hermanos, y con esto vamos a terminar. Amén. Juan capítulo 10, verso 14, me dicen con un amén para leerlo. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Fíjense, hay una relación ahí de nosotros personal con Jesús. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De quiénes está hablando, hermanos? De los gentiles. También yo tengo otras ovejas que no soy de este redil. Aquellas también debo traer. Y van a oír mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Fíjense bien en eso, hermanos. Cuando ves que Jesús iba con la cruz, cuando ves que lo iban latigando, que lo iban escupiendo, cuando está ahí atravesado de pies y manos, desangrándose, desfigurado, semidesnudo, y tú dices: pobrecito Jesús, ¿por qué nadie lo ayudó? ¿Por qué nadie lo defendió? ¿Por qué nadie lo protegió? Dice Jesús: nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, dice, recibí de mi Padre. Yo, dice, vine a morir, sabía que iba a morir, estuve dispuesto a morir. Y no es que los romanos, que estos, que los judíos, nadie me quitó mi vida. Yo la puse. ¿Y saben por qué la puse? Por amor. Y porque tengo el poder para, después de haberla puesto, volverla a tomar otra vez y volver a resucitar. Y después de resucitado, hermanos, nos da ahora la salvación, nos liberta del Egipto, de la esclavitud del pecado, y lo estamos esperando que vuelva para que nos dé también un cuerpo glorificado y vida eterna, hermanos. Amén. Ese amor debemos de tenerlo aquí en la cabeza todos los días. Cristo me ama. En la mañana, Cristo me ama. Si te sale algo mal, Cristo me ama. Si estás pasando por algo mal, Cristo me ama. Hay gente que dice: no, tú declara que todo va a estar bien. Tú declara que las cosas van a salir. Confiésalo, hay poder en tu boca. ¿Sabes? Si quieres usar tu boca y el poder que está en tu boca, di todos los días: Cristo me ama. Cristo me ama. Y si te sientes triste, y si te sientes mal, y si te sientes solo, cree que Cristo te ama. Pónganse de pie, hermanos, para hacer una oración.
Despedimos a quien nos estuvo escuchando a través del internet, agradeciéndoles por compartir el canal, por suscribirse, por darle me gusta a los videos, dejarnos los comentarios. Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.